Saludos y bendiciones. Quien te habla a tu hermano y amigo el pastor Samuel González con una reflexión más impactados por Jesús. En esta ocasión quiero venirte a hablarte acerca del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 1, verso 4, dice de la siguiente manera: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que naciese te di, te santifiqué y te di por profetas a las naciones. Quiero hablarte hoy acerca del tema llamado y escogido por Dios. Cuando somos llamados y escogidos por Dios, Dios no anda buscando resumen de tu vida. Dios no anda buscando opiniones de un tercero. Dios no anda buscando cuáles han sido los errores, los fracasos que tú has tenido en tu vida. Muchas de las ocasiones, a veces pensamos que por los errores y los fracasos que hemos cometido, el llamado de Dios caduca. Pero hoy yo quiero venirte a decir noticias de parte de Dios. El llamado que Dios tiene para contigo todavía no ha caducado. Cuando vemos la vida del profeta Jeremías, el profeta Jeremías dice la palabra que Dios lo llamó desde muy joven. Lo llamó desde muy joven para que profetizase al pueblo de Israel en un momento muy difícil en el cual estaba atravesando el pueblo de Israel. Había mucha idolatría, había un desenfreno tremendo en el pueblo de Israel. Y es en ese momento donde Dios llama al profeta Jeremías, en un momento de crisis, en un momento difícil de la nación de Israel, y lo categoriza y lo pone como profeta, para las naciones. Jeremías se sintió que el llamado no era genuino. El profeta Jeremías dijo: Jehová, pero he aquí que yo no sé hablar, he aquí que yo soy muy niño todavía. Y a veces nos sentimos así, a veces nos sentimos que no tenemos el grado apropiado, a veces nos sentimos que no tenemos la educación correcta, a veces nos sentimos que no tenemos el grado social o el nivel social correcto, a veces nos sentimos como que no tenemos la capacidad para ejercer el llamado de Dios. A veces pensamos que por todas las ocasiones, todos los mal ratos, los fracasos que hemos tenido, pues ciertamente no podemos continuar con el llamado de Dios. Pero vemos en la Biblia sin número de ejemplos. Por decir uno, el hermano Moisés, el varón Moisés, que Dios lo llama en un momento donde él había pensado que ya había fracasado, estaba pastoreando las ovejas de su suegro en este monte, y donde Dios se le aparece una zarza ardiente donde Dios lo llama, le dice: Moisés, Moisés. Y Moisés va allá y dice: ¿por qué esta salsa está ardiendo y no se está consumiendo? Y Dios le hace el llamado a Moisés, el llamado a Moisés, donde Moisés estuvo mucho tiempo en el desierto, tuvo mucho tiempo pastoreando la oveja. Moisés pensó que ya su tiempo había pasado, pero es ahí donde Dios se le aparece con el llamado que había nacido con él, el llamado que había ya desde que él se formase. Ya Dios le tenía el llamado del libertador del pueblo de Israel de las manos del faraón. Y así podemos ver muchos donde Dios les llama, Dios les da el llamado, y muchos de ellos con situaciones muy difíciles, fracasos muy serios. Pero es ahí donde Dios hace el llamado y les recuerda: todavía el llamado sigue vigente. Todavía hay un llamado y un propósito de Dios para con tu vida. Todavía hay un llamado y un propósito que Dios, desde que antes que tú naciese, desde el vientre de tu madre, ya Dios te había señalado, ya Dios te había santificado y ya Dios había puesto el llamado sobre ti. Y el asunto es, quiero darte noticia, que el enemigo sabe que tú tienes ese llamado. Y el enemigo va a hacer todo lo imposible para que tú ejerzas el llamado que Dios tiene para contigo.
Por eso es que se ponen muchos obstáculos. Por eso es que cuando tú decides caminar, las cosas se te hacen difícil. Por eso es que cuando tú decides hacer la voluntad de Dios, tú sientes que todo se te va encima. Pero Dios estará contigo. Dios está contigo y Dios estará contigo. Quiero hacerte una exhortación por medio de esta reflexión. Quiero decirte que el llamado y el propósito de Dios para con tu vida continúa vigente. Todavía está vigente el llamado de Dios para contigo. Te invito a que tú continúes caminando en ese llamado de Dios. Mira, si tú estás apartado de Dios, pero tú sabes que Dios tiene un llamado para contigo, yo te invito en esta hora que tú reflexiones en esta pequeña reflexión, valga la redundancia, y analices y pienses, Dios, todavía mi llamado sigue vigente. Y te exhorto a que tú te reconcilies con el Señor. Y te exhorto a que tú busques hacer la voluntad del Señor, porque todavía el llamado de Dios continúa vigente para con tu vida. Así que te exhorto a que tú sigas hacia adelante. Te exhorto a que tú sigas buscando el rostro de Dios, a que tú sigas buscando hacer la voluntad de Dios. Porque óyeme, Dios estará contigo. Y Dios está contigo y estará contigo hasta que el plan y el propósito de Él en tu vida sea manifiesto. Así que Dios te bendiga, bendiciones para todos. Comparte este video, comparte esta reflexión con otros, porque sé que estas reflexiones serán de bendición para muchos. Conviértete en un evangelista, conviértete en un misionero, enviando esta reflexión a un amigo, a un familiar que necesita escuchar que le digan, hey, fulano, hey, fulana, todavía Dios tiene el llamado para contigo. Todavía Dios se acuerda del llamado tuyo. Todavía el llamado no ha caducado ni caducará, porque Dios te ha llamado. Así que gracias por ver estas reflexiones. Por favor, sigan compartiendo estas reflexiones para bendecir a otros. Conéctate, suscríbete, dale a la campanita para que puedas recibir notificaciones de estos contenidos que estamos haciendo para edificar al pueblo, para edificarte a ti, para poder construir una vida en Cristo sobre ti. Aleluya. Así que Dios te bendiga y seguimos hacia adelante en el Señor.